Desde que empecé a recibir relatos de todos ustedes, la mejor audiencia del mundo, hay temáticas que tienen que aguardar para poder salir en forma. Esto debido a que las historias que nos envían y que pretendo hacer de ellas una recopilación entera del tema, a veces son muy pocas. Pero hoy, después de algún tiempo de irlas separando, trabajándolas, podemos escuchar estas historias que le sucedieron a algunos de ustedes en estadios de fútbol. ¿Qué le parece? ¿Nos acompaña para esta recopilación? Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y comenzamos con una persona que solo nos compartió su nombre, Ramiro, quien desde Jalisco, México, nos cuenta lo siguiente. En ese momento, les juro que para mí fue una de las mejores cosas que pudimos hacer. Sin embargo, con el paso de los años, me arrepiento y en parte me avergüenzo por haber hecho eso con mis amigos. Encima, nos llevamos un buen susto aquella noche. Para que puedan entender a lo que me refiero, es necesario que nos vayamos al año 2007, cuando el Estadio Jalisco no tenía las rejas alrededor que le pusieron hace años. Con justa razón, ya que siempre estaba todo vandalizado. Solo cerraban las rejas de los accesos o de las escaleras. Mis amigos y yo andaríamos en aquellos años, entre los 15 y 17 años. Éramos 5 en total, aquella noche cuando decidimos ir de madrugada a brincarnos por uno de los accesos de las escaleras que, con ayuda, pasábamos sin problema. Ya sabíamos por dónde, cuánta gente se quedaba vigilando. Lo único que queríamos era el poder decir que recorrimos el estadio con todo apagado, de noche. Y pues ya, una tontería, sinceramente. Al menos no íbamos a vandalizar nada. Por lo que nos vemos en casa de un amigo, quien vivía detrás del estadio. Salimos de su casa a las 2 de la mañana. Le damos una vuelta para ver si podíamos escuchar por dónde andaba alguno de los guardias. Y ya cuando estuvimos seguros de que no había nadie cerca, nos trepamos, ayudándonos entre los 5. Y entre muchas cosas, entramos, caminamos, en silencio. No llevamos linternas ni nada. Andábamos en algunos pasillos del estadio, recorriéndolo. Realmente nunca hubo algo interesante de noche, solo la impresión de verlo así, tan solo. Nos separamos solamente por un pasillo, no por algo en especial. Nos fuimos en un grupo de 3 y nosotros éramos 2. Entonces, cuando recorremos ese pasillo y nos encontramos los 5 otra vez al final, uno de mis amigos nos pregunta que si alguno de nosotros les habíamos tocado el hombro y nos habíamos escondido. Nosotros les dijimos que no. Luego creímos que nos querían asustar. Pero ellos nos dijeron que no, nos preguntaban en serio, nos pedían que les dijéramos si habíamos sido nosotros porque a los 3, al mismo tiempo, les tocaron el hombro pero cuando voltearon, no vieron a nadie. Que se preguntaron también en ese momento, entre ellos, que si había sido alguien de ellos 3. Pero no fue así, habían volteado por la misma razón. Pero al no ver a nadie, tener todo oscuro porque por lo alto de ese pasillo donde andábamos no llegaba ya la luz directa de la calle, y por más que hablamos de esto en voz baja, siempre tratando de escuchar los pasos de alguno de los guardias, no oíamos nada más que a nosotros, y por esto mismo fue que nos tomó por sorpresa a los 5, cuando a mitad del pasillo de ese estadio, por las partes donde conectan con los accesos, vimos a una mujer que tal vez habría tenido como unos 20-25 años, caminando hacia acá. Ella venía caminando directo hacia nosotros, pero con la cabeza volteando hacia su izquierda, es decir, a la parte donde estaba más oscuro. No pudimos ver quién era, pero ella venía caminando lento, de una forma extraña, y nosotros estábamos en completo silencio, viéndola. Ella vendría como a unos 10 metros de nosotros y de la nada se empezó a reír. No corrimos, aunque ganas no nos faltaron.
No queríamos hacer ruido porque aún teníamos que recorrer mucho para salir del estadio, ya que en el otro acceso, que nos quedaba más cerca, que era igual que por donde entramos, unas escaleras con reja. Aún así, estaba a una buena distancia, y por cualquiera de los accesos a la cancha o pasillos podría salirnos un guardia, por lo que íbamos apresurados caminando, y de pronto uno de mis amigos, a él se le olvidó por completo el silencio, porque nos empezó a decir en voz alta que la muchacha venía flotando hacia nosotros. Al ver que él fue el primero en empezar a correr, y luego los demás volteando, haciendo lo mismo, yo fui el penúltimo que lo hizo. Y era cierto, esa mujer en el estadio venía flotando hacia nosotros, agarrándose la cara, pero manteniéndola siempre hacia la izquierda. Por lo que corrí, luego otro amigo hizo lo mismo que yo. Los que se habían adelantado ya estaban en el acceso de las escaleras, esperando para subirnos y luego nosotros los subiríamos a ellos. Y al llegar hicimos todo torpemente, porque aparte vimos la luz de una linterna saliendo de uno de los pasillos. Pero ya atrás de la mujer que venía flotando, aún la podíamos ver, ya estando encima de la barda, y ella venía algo lento, pero siempre despegada del suelo. Un guardia nos empezó a gritar, y cuando subimos a los que se quedaron abajo, antes de bajarnos ya todos, vimos que el guardia alcanzó a esa mujer, pero ella desapareció. Fue como si él no la hubiera visto. Y antes de bajarnos, un amigo le gritó al señor que no habíamos hecho nada malo, que no se preocupara, y nos fuimos de ahí. El guardia ni de chiste nos iba a alcanzar. Corrimos a casa de mi amigo y bajándonos el susto, tomando agua, platicando en su sala, todos estuvimos de acuerdo en lo que vimos. Y pues para nosotros eso había sido un fantasma, sino ¿qué más sería esa persona? ¿Por qué estaba sola ahí en el Estadio Jalisco? ¿Y cómo flotaba? Por más que volvíamos a pasar cerca, de noche, por la calle del estadio, nunca la volvimos a ver. Hemos tenido recopilaciones de relatos ocurridos en lugares muy concurridos, sea a la hora donde hay más gente o de plano, que haya ocurrido lo que nos contaron en horas donde no hay nadie. Y siempre deja esa pregunta, ¿qué tanto de cada persona se quedaría, en este caso, en los estadios? ¿Y cada cuándo se manifiesta? Piénselo, en lo que nos vamos con una persona anónima, quien desde Querétaro, México, nos cuenta esto. Hace ya varios años trabajé como supervisor de seguridad en el Estadio Corregidora, en Querétaro. Un lugar muy movido desde siempre. Veías absolutamente de todo, cosas que ni siquiera puedo contar porque sirven de pruebas cuando la gente afectada en un sinfín de temas buscan un respaldo de lo que pasó, quiénes estuvieron involucrados y se pide por ley todo esto. Bueno, siempre depende del caso. ¿Por qué les comento esto? Porque con tantas cosas que vemos aquí, de las que siempre tienes que estar al tanto, entiendes por qué llegan a pasar cosas de todo lo que se cuenta por este canal. Les voy a platicar y ya me irán entendiendo. Tanto mis compañeros y yo, así a primera instancia, el tema de las cámaras es lo primordial. Es tu primer contacto con todo lo que esté pasando, el tiempo real de lo que tienes que estar por ahí, siempre al pendiente. Y por esto mismo, una noche, que por mi puesto, siempre estoy disponible para lo que me ocupen. Ya estaba por irme a la cama, cuando me llama uno de mis trabajadores, y me dice que estaban teniendo problemas en el estadio, con, así lo dijo él, un loquito. Se me hizo raro que me llamara. Usualmente si llegaba a haber algún tipo de problema con alguien que se metiera a las instalaciones, bastaba con que ellos le llamaran a la patrulla. Ellos mismos se encargaban de todo eso y le pregunté que cuál era la situación, por qué me tendría que llamar. Pues mire jefe, es que tenemos rato persiguiéndolo, pero no lo encontramos. Lo estamos viendo por las cámaras. Mi compañero ya lo escuchó cerca de su área, pero por más que le digo por radio que se lo va a encontrar yendo derecho, él me dice que no ve nada. Ya llevamos un buen rato siguiéndolo por cámaras. Mi compañero lo escucha, pero no lo ve teniéndolo cerca.
Está bien raro este hombre. No sé si llamarle a la patrulla, porque algo no anda bien. Por eso lo molesto a estas horas. Sinceramente, no sabía cómo interpretar esas palabras. Al estadio podría llegar como en 20 minutos, pero no sabía si era necesario que fuera yo. ¿Por qué tanto alboroto por una persona que podría ser, seguro, alguien en situación de calle? Por cómo me dijo que era, ya nos había pasado. Solamente me dijo que lo veía por ahí en las cámaras, tambaleándose de un lado para otro, pero que él no lo podía escuchar. Sin embargo, su compañero, quien andaba en los pasillos buscándolo por el sonido, decía que este hombre parecía ir llorando, fuerte. Bueno, entonces déjeme me lanzo para allá. Sí suena a que algo anda raro. Ahorita vemos qué pasa con eso, le dije, levantándome de la cama y yéndome hacia allá. A fin de cuentas era mi trabajo. Entonces, cuando llego al estadio, me dirijo a la caseta, llego. Ahí está el trabajador que me llamó. Entenderán por qué no menciono nombres o el mío. Y me enseña el monitor apenas entré, diciéndome que me acercara rápido. Veo la pantalla y a unos 2 accesos de nosotros venía caminando un hombre medio joven. Él caminaba de una forma muy extraña. No sé cómo describírselos de la mejor manera. A él parecía como si la pierna izquierda le fallara a tal punto que cuando apoyaba sus pasos en ese lado, inclinaba por completo el cuerpo. No iba tan lento, caminaba a paso normal haciendo eso, y traía ropa de albañil. No me lo había mencionado mi trabajador. Traía un casco amarillo cargando en la mano derecha. Vestía ropa oscura, calzado de obrero y un chaleco de estos naranjas, muy sucio. Por radio nos habla este compañero, que lo vimos por otro monitor, muy lejos ya de donde venía este muchacho caminando así, y nos dice que ya iba hacia nosotros, preguntándonos también que si en serio no lo podíamos escuchar. Este trabajador y yo nos volteamos a ver. Yo me vuelvo a incorporar, salgo de la caseta y al poner atención, no podía escuchar nada. De noche el estadio se queda completamente callado, se los aseguro. Pero cuando estuve a punto de regresarme al interior, le hablo al compañero que estaba conmigo, susurrándole que viniera rápido, pero que lo hiciera en silencio. Se levanta de la silla, llega conmigo afuera de la puerta y le pregunto, ¿escuchas eso? Los dos, viéndonos a los ojos, no podíamos oír lo que nos decía el otro compañero, pero por allá, en la parte más oscura del estadio que conecta con los demás accesos, oíamos cómo alguien arrastraba los pies. Y no tuve que preguntarme tantas cosas en la cabeza, porque se me vino a la mente rápido el cómo caminaba este muchacho en el monitor. Aún así, con miedo, no les digo que no. Me alejo un poco de la caseta. Intento buscar con la mirada a este hombre, parándome en un punto donde por la perspectiva tenía una vista más amplia de esos pasillos, oscuro todo, pero si había alguien donde oía eso, les juro que podría verlo. Sin embargo, no pude. Este trabajador hace lo mismo. Se pone a buscar ahí conmigo, tratando de ver algo, pero no vemos nada, y no dejábamos de escuchar ese caminar tan raro. Y de pronto, paró. Todo se quedó en silencio. Nos espantó la frecuencia cuando el otro compañero nos dijo por radio que ahora lo estaba escuchando cómo iba hacia las gradas, pero eso no era posible, ya que para ingresar allá debía pasar por los accesos, los cuales estaban completamente cerrados en esos momentos. Pero el otro compañero no tenía cómo saber cuándo jugarnos una broma en caso de que fuera así. Solo nos decía que oía cómo iba llorando este hombre por allá. Y antes de responderle nosotros, nos dijo lo mismo que pensamos, que no era posible que él hiciera eso, ya que estaba todo cerrado, diciéndonos al final de eso. Para mí que eso que andaba por aquí en el estadio era un muertito, ¿o ustedes qué me dicen? Nos quedamos viendo entre los dos.
y le dije que revisáramos las cámaras, ya para estar seguros. Entramos a la caseta, nos pusimos a buscar y todo estaba en orden. Ya no veíamos nada. El otro trabajador dijo que tampoco oía ya a aquel hombre, por lo que tuvimos que dejar eso como lo que aparentó, que algo se nos había aparecido en el estadio. Nunca nos había tocado ver a ese hombre, y después de esa noche tampoco lo vimos de nuevo. No se reportó algún desperfecto, algún vandalismo que no conociéramos. Entonces ese había sido lo que pensamos, y por la forma en que iba vestido ese hombre, me da para pensar que a lo mejor y fue alguien que falleció en todo eso que se cuenta respecto a las construcciones de los estadios. ¿Qué piensa respecto a este testimonio y lo último que nos comenta? Los leemos, en lo que una persona que también prefirió omitir su nombre, desde Nuevo León, México, nos cuenta esto. Trabajo como velador en el estadio universitario en San Nicolás, y debo decirles que por aquí, en las noches, en cuanto a lo paranormal, hay una sola cosa que se ha repetido en muchas ocasiones. Verán, yo ya tengo muchos años aquí. Sin embargo, hasta pasados los años de ir conociendo como la palma de mi mano las instalaciones, qué ruidos son normales, cuáles no, una noche, yo creo que ya eran las 3 de la mañana, iba dando mi rondín, cuando veo que cerca de los baños de las mujeres, por uno de los muros de los pasillos con las luces encendidas, estaba una niña como de unos 5 años. Ella tenía el cabello castaño, medio largo, blusa rosa, un pantaloncito o pants no vi bien, oscuro, y pasó caminando del baño hacia ese muro. Voy caminando, gritándole de «Niña, hey, ¿con quién vienes?». Y no escuché pasos corriendo, nada, por lo que apenas llego en segundos a ese muro. Le doy la vuelta, no la veo, entro apresurado al baño, no la vi volver a entrar, pero podía ser, si no, ¿dónde más estaría? Sin embargo, ella tampoco estaba ahí adentro, y yo sí pensé rápido en que era un fantasma. Me dieron escalofríos al estar ahí parado. Me daba miedo que me saliera de repente de no sé dónde. Sin embargo, ya tenía años trabajando como velador. Sabía que no podía irme nada más así, por lo que seguí caminando, mirando aún con más atención por todos lados, pero ya no salió. De eso pasan quizás unos 4 meses. Ya les había platicado esto a mis compañeros, y ellos me habían comentado que sí, ahí se aparecía una niña, que era igual a como la habían visto a algunos de ellos, pero que no sabían quién era, de dónde salía, porque ya la habían visto por todo el estadio. Y mi trabajo desde aquella noche era de que cada que salía a dar un rondín, me persignaba, esperando no volver a verla. Sin embargo, después de esos meses que les digo, iba caminando, apenas dando vuelta, a una parte que era donde están estos túneles para ingresar a la cancha. Y ahora sí, volteo rápido porque escuché detrás de mí los pasos de alguien pequeño corriendo. Al voltear veo a esta niña pasando corriendo, entrando a ese túnel. Ahora no le grité, corrí, la seguí, y cuando llegué al inicio del acceso, la veo casi llegando al final, por lo que sigo corriendo. Llego yo también hasta el último. Ella había dado la vuelta hacia la derecha, pero cuando estoy ahí, con todos los asientos vacíos y el estadio apagado, no saben el miedo que me hizo sentir. Normalmente no me asustaba estar ahí con todo a oscuras, pero ahora sabía que la niña andaba escondida en alguna de las filas. A lo mejor y en ese momento me estaba observando. Me regresé, no escuchaba nada más, y por esa noche ya no la vi. A esta niña la hemos visto un montón de veces ya. Siempre es lo mismo, pasa de un lado para otro, nunca se está quieta, nunca ha respondido cuando le hablamos, porque este ya es un tema recurrente, el de esa niña aquí en el estadio de los Tigres. Y pues no tenemos idea de qué le haya pasado para que siga apareciéndose aquí. ¿Quién era? ¿Hace cuánto falleció? ¿O cómo le podríamos hacer para que ya descanse? Porque le han puesto veladoras y todo eso.
Sin embargo, no funciona. Y verán, uno de mis compañeros le alcanzó a tomar una foto hace mucho. La tenemos por ahí en el grupo de los compañeros y apenas la consiga, se las hago llegar. Hace mucho, querida audiencia, cuando me hicieron llegar este relato, me mostraron esa imagen que se menciona. He estado buscando esa foto, pero de plano no la encontré. La voy a seguir buscando y tengan por seguro que apenas la encuentre, la voy a compartir en los espacios de este canal. Pero por ahora les puedo asegurar que la foto existe, solo que ya tiene algo de tiempo que me la enviaron. No estoy asegurando que sea real o no. Mientras tanto, vámonos con Mayra Carreño, quien desde la Ciudad de México nos cuenta lo siguiente. Hace unos 8 años dejé de trabajar en el Foro Sol, ahora llamado Estadio GNP. Mi área era de limpieza y déjenme contarles que ahí, cuando se vaciaba por completo de gente, el lugar cambiaba mucho. Era muy seguido que algunas compañeras y yo anduviéramos en lo nuestro y nos preguntáramos, ¿oíste? Porque ahí se escuchaban cosas a cada rato. Nos llegó a pasar en varias ocasiones que oíamos que alguien andaba corriendo. Llegabas al sitio y no había nadie. Luego oías esos mismos pasos en otro lado y pasaba lo mismo. Era algo frecuente. Hubo una ocasión en que yo estaba limpiando los baños, como a las 6 de la tarde. Aún había luz. En su mayoría, el foro estaba solo. Y afuera del baño, escucho que va pasando una carreta, con todo y caballos. Lo digo así tal cual, porque escuché las ruedas de la carreta y las cerraduras pasando por afuera. Salgo rápido, con el trapeador aún en la mano y todo estaba en silencio. Veía para todas partes, pero nada. No debería haber una carreta ahí adentro. Y en eso llega una compañera corriendo conmigo. «Dime que también escuchaste la carreta», me pregunta con una cara de espanto. Le respondo que sí, y nos quedamos en silencio. No sabíamos qué decir claramente. Ella venía de un poco más adelante. Me dijo que venía caminando por el pasillo y que ahí, por esa zona, la de los baños, a la cual ella no podía ver por la curva que hacía, escuchó la carreta de los caballos. Por eso corrió hacia acá. Y no supimos a qué atribuírselo, más que a algo que quedó de probablemente hace muchos años, antes de que se construyera el Foro Sol. Para la siguiente historia, no cambiemos de ubicación. Seguimos en la Ciudad de México. Amado Mendoza nos cuenta esto. Lo siguiente se los hago llegar de parte de mi padre. Él ya es un hombre mayor. Yo también tengo mis años ya. Pero para que puedan calcularle, él trabajó en la construcción del Estadio Azteca. Y conociendo este tipo de canales, que ambos los escuchamos juntos, fuimos conociendo los testimonios de mucha gente que se atrevieron a hablar de lo que pasaron durante las construcciones de este tipo de lugares. Así fue que mi padre se atrevió a permitirme el enviarles esta historia a tu audiencia y a ti, Alan, que todos ustedes ya son parte de nuestro día a día. Y lo que les voy a contar fue algo que él por miedo no quería hacer. Dejó incluso de trabajar por un buen tiempo en aquel entonces, por lo que le ocurrió. Me estoy adelantando, perdónenme. Se los voy a contar así como nos lo cuenta a la familia desde siempre. Yo era todavía joven cuando empecé a trabajar en la construcción del Estadio Azteca. Tu mamá y yo apenas nos íbamos conociendo. Ella vivía en la colonia Pedregal de Santa Úrsula. Cuando salía, me pasaba a su casa a verla un rato. Yo me acuerdo que para este trabajo, que me lo ofreció un conocido de la escuela, me llevó con los contratistas, y muchos detalles no se los voy a contar para no alargar mi historia. Antes de entrar con ellos, este conocido, que luego se hizo gran amigo mío, me dijo que si me llegaban a preguntar que de dónde era, dijera que de aquí mismo, si era posible que les diera mi dirección, que ya estaba comprometido, que mi familia vivía cerca, que muchos conocidos míos iban a trabajar ahí también. Y yo le pregunté que por qué, si los requisitos para ese puesto no eran tantos.
Yo ya tenía experiencia siendo albañil, y él me dijo así como con dudas de si contarme o no. Al inicio me dijo que solo por si las dudas, pero como me lo mencionó, un poco insistente en eso, yo también lo presioné para que me dijera. Y me comentó que era porque había escuchado que en otro tipo de construcciones así, a los que venían de afuera, a quienes no tenían familiares por aquí, eran solteros, decían cosas que dieran a entender que estaban acá en la ciudad completamente por su cuenta. Los podían desaparecer para los colados de las obras. Yo lo traté de loco. Le dije que esas eran tonterías, que por qué se le ocurría eso. Y él me dijo que aunque no lo creyera, solo dijera lo que me sugirió. ¿Y sabes algo? Dicho y hecho, cuando me pasaron con el maestro de la obra, los ingenieros, entre varias cosas que me preguntaron de experiencia y demás, me hicieron esas preguntas que de dónde era, que si estaba casado, que si tenía hijos, vicios, que si alguien dependía de mí. Pero cuando les respondí lo que justamente me sugirió mi conocido, ellos me dijeron que solamente me preguntaban por cuestiones de seguridad, que podían ocurrir accidentes y demás, pero eso ya lo sabía yo. Esta era una obra mucho más grande, claro. Pero ¿por qué tanto énfasis en justo eso que me comentó mi conocido? Pasaron 1 millón de cosas en la construcción, en muchísimos meses, accidentados, compañeros que de pronto ya no los veíamos y nadie sabía de ellos. En este tipo de casos no te puedo asegurar que algo pasó. Yo no vi directamente nada. Hasta ese momento. Teníamos buenas medidas de seguridad, dentro de lo posible, por supuesto. Pero éramos tanta gente trabajando ahí que era cosa de todos los días escuchar y ver de los peligros de la obra, aunque pues tranquilo dentro de todo. Pero hubo una tarde en que ya nos estábamos yendo de ahí, que nos alcanzó un compañero, a unos amigos que hice ahí y a mí, a 2 cuadras del estadio. Y él nos dijo que tuviéramos mucho cuidado, porque él no estaba seguro, pero cuando ya estábamos en etapas de los colados para los cimientos, nos contó que él tenía un amigo que una tarde se lo encontró por casualidad y que él venía bien desesperado, diciéndole que 2 técnicos una tarde, a punto de anochecer, lo habían mandado a un pozo para bajar por una herramienta. Ya estaban a punto de vertir el colado en esa parte, que él bajó rápido por eso y, cuando volteó, vio cómo le quitaron la única escalera para subir y que se fueron carcajeándose. Él nos dijo que ese conocido le agradecía tanto a Dios por haberle mandado en esos segundos a unos ángeles, decía, porque otros obreros, eran 3, se acercaron rápido a gritarle que se volteara, porque ellos le bajaron otra escalera de madera, lo subieron rápido y que estos técnicos los empezaron a corretear. Por eso dijo que ya no regresaría a trabajar ahí, tampoco quienes le ayudaron a salir, porque él dijo que le iban a echar el colado encima. Cuando este conocido nos contó lo que le dijeron a él, se veía muy preocupado, y a mí me sonó en la mente aquello que me dijo mi conocido. Pero ni siquiera tuve que mencionarlo, porque ellos empezaron a contar que habían escuchado cosas parecidas, que no todos los accidentados de la obra del estadio era lo que parecía, y que la gente que había dejado de ir podía ser que no todos fueran por simplemente ausentarse, ya que este hombre que nos alcanzó y nos contó eso, dijo que la persona que le platicó aquello venía de Zacatecas y estaba solo en la ciudad. Platicamos un buen rato de eso y me dijeron que le pidiera a tu mamá que de ser posible fuera y me esperara en la obra cada que salía, para que la gente viera que si llegaba a faltar alguien se daría cuenta que alguien me estaba esperando, para que no me quisieran hacer algo así. Y sí, se lo pedí a tu mamá. Empezó a ir por mí. A propósito, se quedaba muy cerca de la entrada cuando salía. Y así pasó el tiempo. Yo ya tenía más del año trabajando ahí.
cuando una mañana que llegamos a la obra, esto fue lo que más me marcó para siempre, y jamás en la vida volví a poner un pie en ese estadio. Que llegamos apenas, cada quien iba para su área. Por eso había muchas partes del estadio solas, apenas íbamos entrando, cuando uno de mis amigos y yo vemos que se nos acerca un muchacho que hablaba con otro acento. Él venía todo espantado, viéndonos, luego volteaba para todas partes, se asomaba así por detrás de nosotros, y cuando vio no sé qué cosa, si comprobó que veníamos solos, se nos acerca corriendo. Él estaba vestido como nosotros, pero venía todo manchado de mezcla, todo menos del pecho para arriba. Parecía como si se hubiera intentado quitar la mezcla con agua, porque venía escurriendo. En parte, la ropa se veía dura y la piel la traía roja. Le había dañado la piel el concreto. Nos empezó a decir tartamudeando, muy cerca de nosotros, que lo habían querido enterrar hace un rato. En la madrugada, unas personas quienes estaban a cargo de la obra, y nos dijo quiénes eran, que lo habían emborrachado y que alguien lo sacó de la mezcla, porque dijo que esos hombres quienes le hicieron eso también estaban medio tomados, por eso no pudieron reaccionar cuando lo sacaron de ahí, que él, a pesar de que vio que lo estaban enterrando poco a poco en la mezcla, y aún con unas bebidas encima, pudo moverse a tiempo cuando un albañil lo sacó jalándolo de ahí. Le dijo dónde lavarse, que se largara de ahí, y que él vio cómo aquellos encargados se fueron corriendo, pero para otro lado cuando él salió de ahí. Esperó escondido hasta que empezáramos a llegar, pero la piel ya le ardía mucho y ya no podía aguantar. Y en eso, yo digo que como no había pasado nada de gente aún, estos nos pudieron gritar como si nada, o de plano no les importó, porque venían 3 encargados de puestos distintos de la construcción, allá, enfrente de nosotros, de donde venía este muchacho, y nos gritaron que nos iba a pasar lo mismo si seguíamos hablando con él. Vimos cómo esos 3 empezaron a correr hacia nosotros y cada quien, mi amigo, este muchacho y yo, corrimos en direcciones distintas. Encima, esos nos habían empezado a gritar que ya sabían quiénes éramos. Ellos se iban riendo cuando nos decían eso. Y así, corriendo entre mis compañeros que iban llegando como yo, mezclándome con ellos, me salí un poco discreto ya, entre tantos trabajadores caminando apresurado. Y no te imaginas cómo se me iba a salir el corazón cuando de camino hacia afuera del estadio veía algún ingeniero, un arquitecto, algún técnico, y cómo se me quedaban viendo. Hasta que llegué a la calle y corrí a casa de tu mamá. No regresé al estadio. Me aseguré de que nadie me siguiera a casa de tu mamá. Y cuando pudimos, nos mudamos. Empezamos a vivir juntos, cambiando de dirección, porque era verdad, ellos tenían la dirección de mi casa que les di. Y de mis amigos no volví a saber nada más, solo de quien me ofreció la vacante en el estadio, que él se había salido hace mucho de ahí, trabajó en otra parte. No se enteró de nada hasta que yo le conté. Entonces, eso me dejó con un miedo todos los santos días de que esas personas que les habían hecho eso a mis compañeros, y quién sabe de cuántos no nos enteramos, me fueran a buscar algún día. No ha sido así, pero me costó muchísimo tiempo siquiera salir a la tienda. Me gustaría negar que esas cosas pasan, pero no. Ahí falleció mucha gente, compañeros míos, y no precisamente por accidentes. Como les he comentado en muchas otras ocasiones, lamentablemente el no creer en esas prácticas tan horrendas de creencias que tienen personas a cargo de obras como estas, de que se tiene que dejar una o más vidas para que resista tal construcción. El que creamos o no en eso no quita el hecho de que estas personas, en efecto, sí crean en estas cosas, muy para pesar de nosotros. Por supuesto que lamentamos mucho ese tipo de sucesos. Son cosas que no deberían pasar y que nada justifica el hacerlo. ¿Y usted
¿Cree que por eso haya tanta actividad paranormal en este tipo de sitios, sumado a todo lo que ocurre en eventos así? Cuéntenos, será como siempre un placer conocer su opinión y su historia, de ser el caso que nos la comparta por aquí. Recuerde también que tenemos Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, así que también nos vemos por allá. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.